En esta reseña reseñaré la primera temporada de Bakemonogatari, la cual incluye a Bakemonogatari, Nismonogatari, Nekomonogatari, Kuro y Kizumonogatari. Empezaré por Bakemonogatari. Realmente es difícil darle un enfoque correcto a la serie. De hecho, se podría decir y sin temor a equivocación que es una serie del mismo estilo que Mushishi, Mononoke o Natsume Yushijou. Al menos en el fondo tiene el mismo propósito. Pero ahí se acaban las coincidencias. La serie trata de resolver casos de aberraciones que podrían ser un sinónimo de musis, yokais, etc. Pero el significado se pierde por el camino. Ciertamente el primer arco es bastante bueno, se centra en el tema sobrenatural. Cuenta las causas, el por qué, qué hacer, etc. El problema viene a partir del segundo arco y se mantiene ahí. Uno de los principales problemas que tengo con la serie es que no sé si esta quiere ser honesta consigo misma o no. A veces es como si la serie tuviese un conflicto de identidad, o por lo menos a mí me marea. Hay ratos donde la serie quiere ser sobrenatural, hay otros donde es un harem y hay otros donde es un ecchi grotesco. A veces tengo la sensación de que la serie intenta disimular su naturaleza otaku con arte experimental y diálogo, en muchas ocasiones, aburrido e ineficiente. La serie también hace un esfuerzo titánico en muchas ocasiones para justificar la presencia del fanservice invasivo. Por ejemplo, durante el primer arco se justificaba por qué Sensou Gahara iba semidesnuda a la mitad del arco o porque a dicha chica le gusta estar desnuda directamente, etc. La verdad es que si la intención de la serie era centrarse en lo sobrenatural, le salió muy mal porque en muchas de las ocasiones este tema es olvidado y sepultado bajo montañas de fanservice y diálogo inútil. Hay un arco donde Araragi intenta ayudar a una amiga de sus hermanas. Pues se hace un planteamiento bastante serio sobre el caso, se da una solución, etc. Pero en la secuencia final me lo tengo que tomar todo en serio mientras que la chica a la que está ayudando viste en un bañador y va diciendo Araragi Oni-chan con voz sensible y provocadora. ¿Cómo se supone que me tengo que tomar esto en serio? Por un lado me están metiendo todo un enfoque sobrenatural que es en lo que se supone en lo que se basa la serie y tiene que ser tomado en serio, y por otro lado me meten a una chica en bañador diciendo frases provocadoras. Es totalmente anti-inmersivo, se pierde el sentido de la inmersión. Por no mencionar que en esta misma secuencia Araragi tiene que sacar una serpiente invisible de la boca de la colegiada mientras ésta se viste de bañador y va gimiendo a medida de que le sacan la serpiente. Sinceramente tenía que apartar la vista en más de una ocasión. Pero claro, el fanservice no acaba aquí. Era realmente incómodo ver cómo Araragi literalmente le manosea los pechos a una niña de 11 años. Lo más gracioso es que la serie más de una vez hace hincapié en que tal personaje nunca actuaría de tal forma porque no es realista. ¿Realmente algún personaje se acercaría o se haría amigo tuyo si le intentases manosear cada vez que lo ves? Pero realmente a todo eso no sé cuál es el propósito de esas escenas más allá de hacer sentir incómodo a la persona que lo ve. ¿Realmente esta serie trata ser sobrenatural si desvía la atención de esta manera cada 2x3? ¿Por qué todos los casos sobrenaturales tienen a víctimas colegiadas y no gente común? ¿No será por casualidad que el tema sobrenatural no es más que un tema de fondo para mostrar a colegiadas en aprieto y hacer que el protagonista engrose su harem? Dejaré esta reflexión, pero creo que está más que claro cuál es la respuesta y pasaré al siguiente punto, el diálogo. El diálogo es abundante pero mediocre. Otra serie que tiene una gran cantidad de diálogo es Tatami Galaxy, pero el diálogo en esa serie tiene un propósito y pese a ser abundante lleva a alguna parte. En Bakemonogatari el diálogo es desesperante en muchas ocasiones. En el arco de Kanbaru, por ejemplo, se pasaron al menos la mitad del episodio hablando de si lleva bragas o no. ¿Qué relevancia tiene esa información y si al menos la tiene no es suficiente dedicarle un minuto o un par de minutos? Diálogo de este estilo está presente todo el rato. Es pedante, aburrido y no lleva a ninguna parte. De hecho, el mejor diálogo que tiene Bakemonogatari es aquel que es sincero, que se enfoca en los personajes y sus sentimientos. Es el ejemplo de episodio 12, el cual probablemente es el mejor con diferencia. Empezando con una conversación tensa entre Araragi y Sensou Gahara, pasada esa conversación Araragi habla a solas con el padre de ella. Es una conversación sincera donde él le agradece que se preocupe por su hija y espera que siga haciéndolo. El episodio se culmina en una conversación empezada en tono casual entre Sensou Gahara y Araragi y luego pasando a hablar de sus sentimientos, lo que sienten por cada uno, lo bien que se lo pasan mientras se encuentran bajo el cielo estrellado de verano. Parecerá, y es un diálogo simple pero fue el mejor episodio y los mejores diálogos de la serie.
Porque fueron 25 minutos de diálogos que aportan cosas a la historia, revelan a los personajes y los hacen crecer y avanzar. Este tipo de diálogo es el mejor y no un diálogo pedante y aburrido sobre las bragas de una niña. Hay otra cosa que me molestó de la serie la mayoría de las veces y es que durante las escenas de diálogo en Monogatari hay unas pantallas y murallas de texto, lo que no sería un problema, excepto que duran tanto tiempo que le resta valor a la experiencia. Se exagera demasiado con ellos y no logran generar un buen impulso para el ritmo. Imagínese si alguien hiciera una adaptación de un libro, y en lugar de adaptar los eventos del libro en un formato visual, la adaptación consistiera en leer el libro en voz alta. Y eso es lo que se siente al ver Monogatari en muchas ocasiones. La animación está bien pero tiene sus fallos y no es tan maravillosa como algunos dicen. Lo mejor fueron sin duda las escenas de acción. En resumen, en mi opinión pienso que Bakemonogatari es un buen ejemplo de cómo autosabotearse a sí mismo. Tenía una buena premisa, tiene buenos elementos e ingredientes pero se acaba autosaboteando con fanservice excesivo y hasta grotesco, diálogo en su gran mayoría aburrido y sin substancia y pantallas llenas de texto se deberían haber ahorrado porque esto es un medio audiovisual y no un libro. Le doy crédito por su primer arco y la evolución de la relación entre Araragi y Sensou Gahara pero poco más. Nis Monogatari. Estoy seguro de que la gente me acusará de ser excesivamente duro respecto a la historia de Nise o tal vez sea porque no hay ninguna historia de la que hablar. Lo que esta serie prometió fue una historia sobre las hermanas menores de Araragi y su encuentro con un estafador. También prometió llenar los espacios en blanco de algunos de los otros arcos de la historia de Bakemono. En cambio, lo que se obtuvo es lo que yo consideraría un DVD extra de larga duración que pone a las distintas chicas del elenco en situaciones comprometedoras y en diversos estados de desnudez. El anime avanza pesadamente sin rumbo fijo, sin llevar a ninguna parte sustancial. Cuando finalmente logran algo más que bragas o cepillado de dientes erótico, vuelve rápidamente a las andanas eróticas. Lo que es una lástima es que cuando se molestan en contar una historia, me interesa. Pero también estaba enojado porque era todo lo que tenía. Para ser honesto, toda la historia podría haberse contado de manera más productiva con un OVA de 2 episodios. Bakemono ciertamente tenía sus matices pervertidos, pero tampoco giraba en torno a ellos. Ni se parece haber tomado esos elementos y decidió hacer una historia a su alrededor. Francamente, lo que más me ofende de la forma en que se muestra el fanservice es que se toma demasiado en serio. Es como si alguien quisiera montar toda una historia en torno al fanservice. Pero si ese es el caso, entonces que tengan el valor de actuar de alguna manera más inteligente que cualquier cosa que hayamos visto antes. El hecho de que hayan insertado diálogo ingenioso y juegos de palabras entre los cepillados de dientes y el movimiento de la falda no lo convierte en ingenioso. En segundo lugar, está el tema de Araragi como personaje. Diga lo que se diga, Araragi de alguna forma logró ser un personaje medio convincente pero esta parte lo tira todo por el retrete. Es un caparazón de su antiguo yo, ya que ha sido relegado a un lolicón y pedófilo pervertido inmaduro que sería un delincuente sexual registrado en todas las naciones desarrolladas del mundo. Su visión del mundo es la de un niño de 10 años, no la de un estudiante de último año de bachillerato que es casi un adulto. La gente podría tratar de decir que está siendo irónico o sarcástico o tal vez solo es un payaso. Pero en serio, ¿quién en el último año de bachillerato todavía anda por ahí moviendo las faldas de las niñas de la escuela primaria? El resto del elenco no es mejor. Las hermanas intervienen poco en el desarrollo y solo se las trata como objetos y herramientas de Araragi, siendo particularmente sangrante la escena del cepillo de dientes. Y eso que la serie trataba sobre las dos hermanas de Araragi, Karen y Tsukiji. Y supuestamente para una serie que se basó en ellas dos, tienen sorprendentemente poco tiempo de pantalla. El estilo de la serie es muy parecido al de su predecesor, así que no voy a añadir mucho más. Otra molestia sería por qué decidieron cortar el pelo de todas las chicas. Al final de la serie, todas lucen iguales. Quiero decir, ¿por qué? Si no hubieran cambiado el color de su cabello ni siquiera habría sabido quiénes eran algunas de ellas. En el mejor de los casos esta serie le pondría un 4 pero le pondré un 5 por una sola razón, que es la razón que es capaz de salvar la serie incluso de la infame escena del cepillo de dientes. Y esa razón es Kaiki Deisu, quien es probablemente el personaje más interesante de toda la saga. Es el estafador a quien se enfrentan las hermanas de Araragi, aunque sin éxito. Además también es el mismísimo personaje que supuestamente estafó y arruinó a Sensou Gahara y a su familia en el pasado, aunque no fue así del todo, pero eso lo dejaré para más adelante.
Aún así su personaje va mucho más allá que el de ser un estafador. Kaiki es uno de esos tipos de personajes que a menudo se intentan pero no siempre tienen éxito. Tanto antivillano como antihéroe, sin nunca renunciar por completo a ninguno de los roles. Encaja perfectamente en el mundo amoral de Monogatari. Dicho por él mismo, lo que es exactamente Kaiki depende de cómo lo veas. Esto lo convierte en un personaje muy versátil que trabaja en diversos contextos y también muy útil. Kaiki, ambiguamente alineado, puede hacer grandes discursos de la nada. Y eso es lo que hace. Pronuncia grandes discursos y uno puede tomarlo como quiera. También es el adulto simbólico. Mientras que el elenco principal pubescente siempre se caracteriza por el conflicto, Kaiki nunca se inmuta. Es gracioso que a pesar de que Kaiki sea un antagonista tan prominente, en realidad no hace mucho. Cuando se enfrenta al protagonista, instantáneamente se rinde. Sin embargo, Kaiki sigue siendo despreciable. Ayuda que sea un mentiroso autoproclamado, porque se nos invita a creer que su inofensividad también es un engaño. El hecho de que él sea el antagonista establecido pero que muestre poca resistencia simplemente nos hace ser más cautelosos. Por supuesto, la lente a través de la cual lo vemos tampoco se supone que le haga ningún favor. En cuanto a ser un cazador de rarezas, para él es solo un negocio y elige operar como un estafador. Está metido hasta el cuello en lo sobrenatural, pero no cree en nada de eso. Entonces, ¿Kaiki también está fingiendo ser un villano? Es fácil responder reflexivamente que sí, pero no se le da suficiente crédito como para decir que solo está fingiendo. Sí, Kaiki no es exactamente un villano real, pero eso no importa. La filosofía de Kaiki es que aquellos que lo fingen son mucho más reales que lo real, aunque solo sea por el esfuerzo que le dedican. Considere cuánto trabajo pone Kaiki para mantener su egocentrismo amoral y engañar a los demás. Kaiki simplemente lo demuestra. Todo es cuestión de perspectiva. Para unirlo todo. ¿Por qué Kaiki ama el dinero? Es un rasgo muy apropiado para Kaiki. El dinero es intrínsecamente falso. La moneda no es más que una abstracción, aunque poderosa. Es solo una representación de valor. Esos trozos de papel y metal son solo algo que los humanos han decidido colectivamente que vale la pena. Pero es esta misma naturaleza la que permite convertirlo en cualquier cosa. Claro, un sistema de trueque implica más sustancia. Pero el dinero falso es mucho más útil en la práctica. Dicho esto, puede ser un poco demasiado llamar al dinero falso. Incluso si todo el mercado financiero es solo una idea, las ideas en las que la gente cree que tienen poder. Todo respecto a Kaiki es abstracto y depende de la perspectiva y eso lo convierte en un personaje fascinante y abstracto. Aunque Kaiki Deisu no se encuentra inicialmente en la mejor de las situaciones en Nis Monogatari tanto como personaje como en la serie en sí, las contribuciones significativas de Kaiki en Nis Monogatari no deberían tomarse a la ligera. Lo único que salva a Nis Monogatari es que Kaiki está involucrado en la mayor parte de la historia. Con su mera presencia como personaje es capaz de rescatar un material tan malo y nefasto como Nis Monogatari. Kaiki, por sí solo, lleva escenas enteras de manera consistente dictando cada aspecto de la experiencia del espectador con la forma fantástica y encantadora en que presenta su yo cascarrabias, su capacidad para sacar lo mejor de sus compañeros de reparto y su perspectiva única sobre la naturaleza de la autenticidad que tiene significado incluso fuera del contexto del mundo de Monogatari. De hecho, él está allí haciendo lo suyo en la mejor escena de Nis Monogatari, engañando y confundiendo a todos y entregando algunas de las líneas de diálogo más divertidas, consistentes y reflexivas de la serie. 3 personas de pie durante más de 10 minutos hablando mientras se reproducen extrañas travesuras inspiradas en Super Sentai en una pequeña pantalla de fondo puede que no suene como la cosa más emocionante e interesante del mundo, pero Kaiki logra que eso sea interesante. Con todo esto Kaiki Deisu logra establecerse como quizás el personaje más interesante de toda la franquicia de Monogatari. Neko Monogatari Kuro. Realmente no hay mucho que decir sobre esta parte. Es un flashback, una especie de extensión del último arco de Bakemonogatari y ese es el problema. Al ser una extensión se esperaría algo propio de una extensión pero de nuevo la serie se pierde en el diálogo y fanservice aunque en menos cantidad en esta ocasión. Aunque le tengo que dar el crédito de haber explotado más el tema sobrenatural. Es lo que andaba pidiéndole a Bakemonogatari. Ahora, la serie plantea un problema complicado que es de la violencia doméstica, sin embargo en los 4 capítulos no hace absolutamente nada con este tema. Para empezar ni siquiera llegamos a saber cuáles son las caras de los padres de Anekawa.
Solo se les muestra como individuos déspotas, sin cara, personalidad, nada. Abusan de Hanekawa prácticamente porque sí. Tienen una caracterización unidimensional de cumplir un propósito y punto. Pero al tratarse de un tema de violencia es muy importante saber quién es el agresor y si tiene algún tipo de motivo. Pero ni siquiera les llegamos a ver la cara. En este sentido la serie es un desastre. La forma en la que se resuelve todo es muy anticlimática, rozando Deus ex machina. Me gustó que se centrasen más en el tema sobrenatural, pero realmente si la serie tenía algo que contar y un tema interesante, fracasó estrepitosamente. Realmente tengo poco más que decir. Los valores productivos son los mismos que en Bakemonogatari, banda sonora, todo. Tampoco diría que fuese relleno, pero claramente esperaba algo más de este arco. Kizumonogatari. Kizumonogatari realmente hace todo lo posible para verse y sentirse diferente y lo consigue de una manera sobresaliente. Normalmente es de esperar que la combinación de 2D y 3D no funcione bien, ya que los personajes y el entorno se sienten desincronizados. En esto, sin embargo, es una mezcla impresionante de animación extravagante y la hábil imitación de la cinematografía de acción real. Kizumonogatari hace uso de esta combinación de formas que uno no esperaría que se viera bien, utilizando inclinaciones y panorámicas que harían que los modelos de personajes 2D parezcan aún más planos, y en su lugar crea escenas magníficas e intensas. La atención al detalle en la animación 3D es probablemente el mayor contribuyente para que las imágenes generadas por computadora funcionen. Específicamente, la iluminación, las sombras y los reflejos tienen un papel importante que desempeñar para hacer que el mundo de la película parezca ideal y, en muchos sentidos, real. Kizumonogatari no defrauda cuando se trata de los detalles, y exhibe un dominio completo y absoluto que supera todas y cada una de las expectativas razonables. Todo eso, combinado con la grandiosa arquitectura y el paisaje por el que es conocida la serie Monogatari, esta película maneja escenas asombrosas de una variedad impresionante que van desde lo fabulosamente intenso hasta lo asombrosamente sereno. Aunque predominantemente Araragi y Hanekawa, casi todos los personajes se toman su tiempo de acercamiento para transmitir sus emociones. Sus expresiones faciales ejemplifican mucho de lo que sienten en un momento dado. Es notable lo insoportablemente doloroso que se ven las cosas cuando se le dan las expresiones faciales de Araragi, o lo malévolo que parece ser Episode en el fragor de la batalla. Y fuera de las peleas, todos los sentimientos se transmiten con la misma fuerza. La edición es nítida, ágil y tremendamente divertida. La naturaleza caprichosa y vanguardista de la película hace que sea mucho más que una simple experiencia visual. Es como si la película en sí estuviera jugando con su audiencia y haciendo un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos nos divirtamos. Así que técnicamente Kizumonogatari es la única entrega en la saga que apuesta por un estilo visual diferente. Cuando uno ve el resto de la saga es imposible no darse cuenta de que se trata de la saga Monogatari, pero en este caso es muy distintivo. Es un diseño mucho más oscuro y lúgubre que se ve muy bien en esta temática de vampiros. Se aleja de otras entregas y apuesta por un estilo diferente. Los diseños de los personajes son increíbles. El diseño de Araragi en Kizu es el mejor de la saga con diferencia. Su apariencia es mucho más varonil y bien detallada. El diseño de Hanekawa es también hermoso y el de Killshot es sublime. Hasta tal punto que me cuesta creer que sea la misma Killshot que se muestra en el resto de la saga. El diseño en Kizu está muchísimo más pulido y más logrado que en el resto de la saga. Kizumonogatari es también la parte de la saga más violenta y gore. Y lo que más me sorprendió es que fue capaz de mezclar el gore con un tono humorístico en algunas ocasiones. Más que nada porque los dos conceptos son bastante antagónicos y es muy fácil que quede ridículo y haga daño a la vista si se tratan de mezclar. Pero aquí logran complementarse a la perfección sin ser grotesco a la vista. Me parece un logro excepcional y más viniendo de una saga que no se caracteriza por hacer bien cosas de este estilo. Y ya que tiene este contenido también es la parte que más acción tiene, la cual es sobresaliente. Está animada a la perfección y las batallas son muy interesantes y de gran calidad. También al tener más acción tiene menos diálogo inútil. Por primera vez no me tengo que tragar 20 minutos de diálogos estúpidos sobre las bragas de una colegiada, sobre piedras o lo que sea. El diálogo que hay suele ir al grano o bien potenciar los vínculos e interacción entre los personajes como en el caso de Araragi y Hanekawa. Por otra parte, en esta entrega hay una cosa bastante distintiva y es que Araragi es vampiro totalmente.
Y no un vampiro cualquiera, sino que es el descendiente directo de Killshot, quien es la vampiro y el personaje más poderoso de toda la saga con mucha diferencia. Por supuesto que estoy hablando de Killshot y no de su otra forma escrita para pedófilos que no tiene absolutamente nada que ver ni en personalidad ni en apariencia con este personaje. Con esto quiero decir que por primera vez Araragi no es un saco de boxeo, sino todo lo contrario. Posiblemente este Araragi sea el segundo personaje más poderoso de la saga después de Killshot. Fue muy satisfactorio ver cómo Araragi resolvía los problemas con acciones y no con palabras. Y no solo con acciones, sino que era infinitamente superior a sus rivales. Fue un soplo de aire fresco que le venía muy bien a la saga. Su diseño en Kizu es espectacular. Se ve mucho más varonil, rudo y cool que en el resto de la franquicia. Este aspecto más masculino le vino como anillo al dedo en esta película. La verdad es que si Araragi hubiese sido así en toda la saga, hubiese sido un gran personaje y no un pedófilo saco de boxeo. Por supuesto que después de esto Araragi fue nerfeado brutalmente, ya que de continuar siendo así resolvería todos los problemas sin necesidad de diálogos infinitos ni ayudas de la chica del turno, y eso no se puede permitir, ya que dejaría de atraer al público otaku pajero. Otra cosa notable de la entrega es que por primera vez en lo que va de la saga se plantean temas y se les dan respuesta. Uno de los temas más interesantes fue el de la humanidad. Kizu hace hincapié en este tema tanto desde un punto de vista físico como abstracto. La respuesta física es fácil. Un humano físicamente está mucho más limitado que un vampiro, así que la respuesta es fácil. Pero en el sentido abstracto la respuesta no es nada sencilla. Araragi se enfrenta a 3 rivales en transcurso de las películas. Uno de ellos es humano, Guillotine Cutter, otro mitad vampiro, Episode, y otro vampiro totalmente, Dramaturgy. El vampiro, Dramaturgy, se ve que es el más poderoso físicamente, pero en su forma de comportarse es mucho más humano que Guillotine Cutter, que es el humano. Dramaturgy se comporta de una forma muy caballeresca y admite su derrota cuando es derrotado. Sin embargo, Guillotine Cutter se comporta de una forma mucho más ruin y es capaz de hacer lo que sea. Casi le aplasta el cuello a Hanekawa solo para hacer que Araragi se rinda. Con eso quiero decir que la película implícitamente da a entender que la humanidad es algo que va más allá de ser humano a nivel biológico o físico. Otro momento fue cuando Araragi casi mata a Episode con sus propias manos. Lo detuvo Oshino diciéndole que si lo mata no volverá a ser humano pase lo que pase. Así que se deja entender implícitamente que ser humano va mucho más allá que simplemente serlo de forma biológica. Las relaciones que hay entre los personajes me parecieron también de un nivel superior al casi el resto de la franquicia. Empezando por la de Araragi con Hanekawa. En este caso la interacción que tiene con ella es en un tono mucho más casual que de costumbre. Es menos densa y se siente mucho más natural que en muchos otros momentos de la franquicia. Ver a Hanekawa sonreír y mostrar sus sentimientos fue muy satisfactorio de ver, ya que muchos otros momentos de la franquicia sus interacciones se resumían a simplemente hablar, pero aquí fue mucho más sincero y casual. Podrán decir lo que quieran, pero me gustan esas interacciones porque suelen ser muy sinceras y mostrar a personajes tal y como son en vez de diálogos infinitos con doble sentido. También me pareció interesante la relación entre Araragi con Killshot. Es una relación de ama y sirviente, pero que a medida que avanza la historia va evolucionando. Normalmente cuando Araragi conocía a una chica siempre había una carga de fanservice y conversaciones elevada, pero aquí la relación era más de complicidad y de intentar ayudarse mutuamente. Fue más ligero e interesante. Me gustó mucho la conversación entre Killshot y Araragi en el tejado, revelando el pasado, sentimientos, el futuro, etc. Realmente se ve cómo ha fortalecido su vínculo y está lleno de escenas maravillosas muy bien dirigidas que así lo demuestran. Fue una relación más madura en comparación que la que tenía Araragi con la chica escolar del turno, y ese también fue un detalle interesante y refrescante. Las conversaciones y todo se sentían más maduras, por decirlo de alguna manera. Ahora, las películas siguen teniendo fanservice, aunque la verdad que comparado con manosearle los pechos a una niña no es ni de lejos tan grotesco, pero sigue estando ahí y lo considero completamente innecesario dado que su aporte es nulo. El segundo y el mayor problema que tendría es el final. Killshot quería que Araragi la matara porque ya tenía como 500 años de edad. Hizo lo posible para que Araragi la matara sin darse él cuenta, ya que ella sabía que no sería capaz de hacerlo si ella se lo pedía directamente. Digo eso porque hay quienes dicen que ella no quería morir en realidad. Si no quería morir, ella podría haber matado a Araragi en un solo segundo. Hablamos de un personaje que puede destruir continentes enteros de un solo salto.
Es obvio que ella se contenía lo que podía en su lucha contra Araragi e incluso fingiendo estar cansada. Habría sido un final muy bueno. Araragi le chupa toda la sangre, vuelve a ser humano y ella por fin muere después de 500 años. Me hubiese parecido un final excelente. Pero ya no solo es el hecho de que ella no muriese, sino que se quedó en forma de loli casi sin ningún tipo de poder. Y posteriormente solo fue usada para fanservice la mayor parte del tiempo. Y ya no es tan solo eso, sino que su personalidad fue completamente suplantada. No entiendo qué tiene que ver este personaje con este, por ejemplo. La han convertido en loli, material masturbatorio para que el otaku promedio tuviese excusa de que ella es una loli de 500 años y aparte de eso le han cambiado la personalidad. Ya no tenía esa personalidad fuerte, interesante, misteriosa, atrevida de Kizumonogatari, sino una mucho más residual. No voy a mentir si digo que tuvo momentos interesantes, pero la mayoría de las veces no tenía nada que ver con su personaje de Kizumonogatari. De todos modos le doy un crédito increíble a estas películas porque han escapado totalmente de muchos de los conceptos y clichés que maneja la saga. Las conversaciones eran interesantes, menos aburridas e iban al grano, mucha acción de calidad, estilo visual distinto, temas interesantes a los que se les da un caché, una relación entre los personajes con un enfoque distinto al que la saga tiene acostumbrado, etc. Para ser parte de Monogatari tiene una calidad sublime a la misma altura que Second Season, que probablemente sean las dos partes más fuertes de la franquicia. Y de esta primera temporada sin duda Kizu es lo mejor con diferencia.